Y hay exámenes en los que cuando uno vuelve a la casa y les preguntan, ¿y cómo te fue? Y sin ningún rodeo uno dice, mal. ¿Y por qué? Y porque no contesté nada o contesté. Entonces sabemos que nos va a venir una nota no buena. Pero lo peor es cuando uno cree que le fue bien, vuelve a la casa y le preguntan, y me parece que menos de 9, no. Y nos dan un aplazo. Esas son las peores notas. O sea, las que no nos esperamos, para las que no estamos preparados. Y hay una de las iglesias a las que el Espíritu escribió una carta, la última de todas, la iglesia de la Odisea, que por lo que uno lee en la carta creería que pensaba que merecía un muy bien felicitado de parte del Señor, y cuando el Espíritu le da la nota, no era la nota que se esperaba. Vamos a ver de qué se trata un poquito esto. Dice la palabra de Dios en la carta de la Odisea, pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La carta va dirigida, como en cada caso que hemos leído, ustedes lo habrán hecho en alguna oportunidad, al ángel de la iglesia. Así dice el texto ahí en el versículo 14. Bueno, ustedes saben que hay distintas interpretaciones de qué se refiere esto, pero somos de los que creen que esta palabra ángel, que significa también mensajero, puede referirse muy posiblemente no justamente a un ser angelical, suprahumano, sino directamente a un líder de la iglesia o figura pastoral de ella. ¿Por qué lo decimos? Y porque este mismo término aparece con esa misma interpretación en otros pasajes del Nuevo Testamento, como es Lucas 7:24, Lucas 9:52 o Santiago 2:25. En todos ellos, ahí el término ángel también se va a referir a mensajero, pero mensajero humano. ¿Y qué le dice el Espíritu a esta iglesia o al ángel para que le diga a esta iglesia? Dice el versículo 15: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente, como quisiera, dice esta versión, ¿no?, que fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, no me falta nada, decía esta iglesia, pero el Señor le dice: no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. ¿Qué era esta tibieza a la que se refiere el Espíritu de Dios que está percibiendo y que produce el rechazo por parte de Dios? ¿Por qué Dios rechaza a los tibios? Y uno puede pensar varias cosas. Los fríos, los que están lejos del Señor, los que están apartados de Él, generalmente saben que están así. Y el primer paso para volver al Señor a menudo es saber de que uno está lejos. No vuelve el que no está, el que está cerca, pero el que está frío sabe que necesita al Señor. Y el que está caliente, el que está ardiendo por el Señor, el que está en la llenura y en el poder del Espíritu viviendo, obviamente ese no va a ser rechazado por el Señor, porque está obviamente obedeciéndolo y tratando de hacer su voluntad. Ahora, cuando Dios le habla de la repulsión que como iglesia le está provocando esta tibieza, ustedes saben
que, como sucedía en muchas de estas cartas, el Espíritu usa figuras, así como Jesús usaba parábolas de cosas conocidas. El Espíritu usaba figuras de cosas que esta gente sabía de qué se trataba. Aquellos que habrán estudiado un poco en la historia de esta ciudad de la Odisea, van a recordar que el agua que venía a esta ciudad la traían de otra ciudad, el agua que se bebía, de una ciudad que se llamaba Hierápolis. El problema es que la fuente de esta agua era una fuente de agua termal, de tal manera que el agua llegaba a la Odisea tibia. Doy fe porque me pasó en Bariloche y es el día de hoy que no sé por qué, pero cada vez que abría la canilla de la cocina y quería tomar agua fría, nunca salía fría. Siempre salía entre tibia y medio tibia y me da una bronca bárbara porque a veces uno quiere algo fresco. Y esta ciudad estaba acostumbrada a esta agua que era media repulsiva, ¿no? Y Dios usa esa figura, ¿no? Y tal tibieza del agua es lo que el Espíritu de Dios va a usar para explicar la condición espiritual de esta iglesia. Y lo explica en el versículo 17. ¿Qué simboliza esta tibieza? Dice, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. O sea que la tibieza está representando la actitud espiritual de parte de esta iglesia de autosuficiencia. Dice, soy rico, bien por ellos, pero agrega, y me he enriquecido, a mí nadie me dio nada. Si soy rico es por mérito propio, o sea que no solamente se consideraba a alguien que no le faltaba nada, sino que lo que había conseguido, lo había conseguido sin la ayuda de nadie. Ahora, el peligro de esta autosuficiencia, el peligro notable y fuerte de esta autosuficiencia, es justamente que produce el rechazo de parte de Dios. Si ustedes lo siguen a Jesús a través de los evangelios, van a ver que a Jesús le disgustaban muchos pecados, pero había algunos que como que los sacaba más que otros. Entre ellos, por ejemplo, la hipocresía de los fariseos. Y las palabras más duras de Jesús fueron para desenmascarar esta actitud. Pero acá Dios también muestra su naturaleza diciendo, si hay algo que yo rechazo como Dios, es cuando un hijo mío cree que puede hacer algo sin mi ayuda, sin mi provisión, sin mi sostén. Yo creo que todo lo contrario a la autosuficiencia justamente lo presenta la primera bienaventuranza, allí en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Y esta otra versión me gustó, porque dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa actitud de que no tenemos todo, que siempre nos falta algo, de que necesitamos ayuda, de que si no pedimos no tenemos lo que necesitamos. Ese espíritu de pobre que va a llevarnos a una actitud de dependencia del Señor y de búsqueda del Señor, es todo lo contrario del autosuficiente. O sea que frente a Dios, el cristiano y las iglesias formadas por cristianos tienen dos actitudes posibles. Una es la actitud de considerarse pobres espirituales y por eso tener una actitud de dependencia y de necesidad de Dios. La otra opción posible para el cristiano es la autosuficiencia. Decir, sí, la verdad que Dios es bueno, es fuerte, pero yo tanto no sé si lo necesito a Dios. ¿Y en qué aspecto se va a manifestar si uno tiene actitud de pobre
y dependiente o de autosuficiente? Y la respuesta ustedes ya la saben. Eso se va a notar en mi vida de oración. Cuanto yo ore, en cuanto tenga que hacer algo para el Señor, eso va a manifestar sin que yo se los explique a los demás, si yo creo que lo que hago lo puedo hacer con o sin la ayuda del Señor. El autosuficiente ora, pero a veces ora por compromiso, ora para que no lo miren mal, ora porque hay que orar, pero no tiene la convicción de clamor al Señor porque necesita que Él intervenga. En cambio, el pobre de espíritu ora porque sabe que sin el Señor no va a hacer nada. Como le diría a Moisés: Señor, si vos no vas delante nuestro, no queremos movernos ni 10 centímetros. ¿En qué aspecto entonces se va a manifestar si uno tiene una actitud de pobreza de espíritu o de autosuficiencia en nuestra vida de oración? ¿Cómo se va a manifestar si una iglesia está rayando la autosuficiencia o está en una actitud de pobreza espiritual en la asistencia a la reunión de oración? Ese es el termómetro de una iglesia. Entonces, el problema de la iglesia autosuficiente es que su problema se agravaba en el caso de esta iglesia de la Odisea por un problema que generalmente va a la par de la autosuficiencia, y es la miopía espiritual. Cortos de vista en lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:17: tú dices, o sea, vos pensás de vos mismo, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea, no solamente había caído en la engañosa y peligrosa actitud de la autosuficiencia, sino que lo que era más grave aún, no lo estaba notando, no estaba discerniendo cuál era su realidad espiritual, que era de alguien en lo espiritual de lo más digno de lástima. Pero sigue hablándole Dios a esta iglesia, y a veces nosotros tendemos a leer un poco a la ligera la Biblia, ¿no? Y no solamente la leemos a la ligera, sino que nos quedamos a veces con impresiones e imágenes equivocadas de esas lecturas a la ligera. ¿Cuál es una impresión equivocada que podemos tenernos? De que el Señor le tuviera bronca a esta iglesia de la Odisea, como que estuviera expectante de querer cerrarle la puerta para que deje de seguir existiendo. Pero si uno presta atención a la letra y a lo que dice el texto, va a percibir aún el amor del Señor por esta iglesia. Lo percibe a partir del hecho en que le dice que no lo vomitó, no los vomitó. Está a punto de, por eso escribe esta carta. Aún no lo ha hecho el Señor, está en futuro. Si sigues así, te voy a rechazar de una manera muy evidente, muy fuerte, pero todavía no lo he hecho. Sigue hablándole y le dice en el versículo 3:18 de Apocalipsis: para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. El pecado, hermanos, de la autosuficiencia no solamente es peligroso porque produce el rechazo de Dios, sino lo que es más doloroso, nos va a llevar en algún momento, si no cambiamos, a pasarla mal, a ser avergonzados. Fíjense que le habla a esta iglesia y le dice: cambia antes que se descubra tu desnudez. La vergüenza de tu desnudez, antes de que sea evidente
de este pecado de autosuficiencia. Puedes cambiar todavía. Estás a tiempo de no pasar un papelón cuando quede en evidencia tu autosuficiencia. Creo que aquel cristiano que está a punto de caer en el pecado de la autosuficiencia tiene un primer tiempo, una primera etapa en su vida en la cual Dios procura corregirlo en privado, sin que pase vergüenza. Y yo creo que esta carta apunta a eso. Le está escribiendo a la iglesia, no le está poniendo en el boletín de la ciudad ni en el diario, le está escribiendo a la propia iglesia, le está diciendo, estás a tiempo de evitar un papelón si cambias. Pero si no lo hace, entra en una segunda peligrosa etapa de autosuficiencia en la que sí puede quedar en evidencia públicamente y sufrir la vergüenza de su error. ¿Qué hacer entonces frente a este peligroso error de la autosuficiencia? Y la carta misma nos da algunos consejos. El primero de ellos es muy sencillo y es de tiempo en tiempo, por no decirles diariamente, tomar un tiempo para preguntarle al Señor en oración cómo Él nos está viendo a cada uno de nosotros. Es una pregunta difícil cuando la respuesta puede ser dura, pero es una pregunta necesaria. No creo que los hermanos de la Odisea le hayan preguntado a Dios cómo los estaba viendo. No surgió de una iniciativa de la Odisea de los hermanos, sino que Dios por amor le mandó esta carta. Ahora, la sabiduría del Señor se va a manifestar en que nosotros tengamos esa iniciativa de buscarlo al Señor en oración y decirle, Señor, ¿por qué no me examinas un poquito? ¿Por qué no me mostrás cómo me estás viendo en lo espiritual? Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Uno podría criticarlo a David en un montón de cosas, y tiene cosas para criticarlas. Pero del rey David lo que se dice es que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Eso no significaba que no pecaba, pero cuando pecaba tenía esa actitud que enternecía el corazón de Dios de decir, sí, Señor, me he equivocado, me arrepiento. Señor, por las dudas, ¿por qué no me examinas? Para mí yo soy un tipo bárbaro, pero por las dudas me gustaría saber vos, Señor, ¿qué opinás de mí? Entonces el primer paso para no caer en la autosuficiencia es preguntarle al Señor cómo Él nos está viendo. Y el segundo, tan sencillo como el primero, es arrepentirnos de nuestra autosuficiencia y volvernos a Dios. Generalmente nosotros tenemos una cosa en contra de lo que usamos Reina Valera 60, y es que en nuestras Biblias mayormente los versículos están uno debajo de otro, y a veces un punto seguido y un punto aparte parecen lo mismo, porque siempre el otro versículo va a aparecer abajo. Es más, puede ser un versículo termina en una coma y el otro vuelve a aparecer abajo, y pareciera que fueran distintas proposiciones, distintas oraciones. ¿Por qué lo digo? Porque acá la clave es leer, entiendo yo, Apocalipsis 3:18 junto con 3:19, porque lo que los separa a ambos versículos es un punto seguido, no un punto aparte. Si tuviéramos que hacer una redacción, iría uno a continuación del otro, no uno abajo de otro. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Bueno, fíjense lo que dice. En el 18 dice, para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado del fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Pero a continuación, para poder hacer lo que pide el versículo 18, es necesario que sea una realidad
el versículo 19. ¿Y qué dice el versículo 19? Yo reprendo y disciplino. Fíjense lo que yo les decía de las 2 etapas. Reprende, pero después disciplino. Ahí hay una noción también de castigo. A los que amo, vuelve a aparecer el tema del amor del Señor por esta iglesia. Pero luego dice, por tanto, o sea, en resumen, de lo que estoy queriendo decirte, iglesia de la Odisea, es, sé fervorosa y arrepiéntete. Arrepentirse, como está escrito en el texto, se refiere a una acción puntual acá del Espíritu. Está en un tiempo del verbo que implica un momento en el que yo me tengo que arrepentir. Ahora, el ser fervoroso, que ustedes no sé si lo saben, pero en el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, esto es una palabra onomatopéyica. O sea, ¿qué quiere decir? Que expresa alguna sensación de algo, en este caso de sonido. ¿Y qué expresa esto que se traduce como el sonido del agua hirviendo o burbujear? Porque lo que quiere decir cuando dice sé fervoroso, quiere decir arde de celo por el Señor. Venís de tibieza, la tibieza la rechazo, pero tampoco quiero que te enfríes, sino que te arrepientas, o sea, cambies de actitud, te vuelvas al Señor y ardas de amor por Él. Sé fervoroso. El siguiente versículo, aquellos que venimos a la iglesia desde que tenemos uso de razón y antes también, Apocalipsis 3:20 siempre lo escuchaba en los llamados evangelísticos yo estoy acá a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y he escuchado infinidad de llamados al Señor en base a este versículo, a personas a aceptar a Cristo. El problema que el que está llamando acá al Señor no es a un inconverso, está hablando a una iglesia. Y lo más triste de todo, que es una iglesia que como esta, como un montón de iglesias en el frente dice iglesia cristiana. ¿Y quién estaba en la puerta? Afuera, Cristo. Qué duro esto. Muchachos, no sé si se dieron cuenta, dice el Señor, pero estoy golpeando. A ver si alguien me escucha y abre la puerta. Pero aún en estas palabras del Señor que pueden parecer muy duras, yo sigo notando el amor de Jesús por su iglesia. Sigo llamando, dice. Y si tuviera que traducirlo literalmente como está escrito, yo lo leería así. Miren, yo sigo estando a la puerta. Sigo estando a la puerta. Sigo llamando, dice Jesús. Sigo estando, sigo llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Yo vi un mensaje de aliento y de esperanza de parte de Jesús a la iglesia, que ya lo notaba de entrada, diciendo, estoy por hacer esto, pero les estoy avisando para no hacerlo. En el medio de la carta dice, yo a los que amo los disciplino y los corrijo, no a cualquiera. Y hacia el final vuelvo a decir, yo estoy acá todavía y estoy esperando a intimar con ustedes, a volver a ocupar el lugar que yo nunca tendría que haber dejado de ocupar en mi iglesia como Señor. Y termina con una nota de esperanza, versículo 21, dice, al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al que venza, ¿a quién? ¿A quiénes? El que se venza a sí mismo y venza su propia autosuficiencia y venza el autoengaño
de creer de que quizá tanto no lo necesito al Señor, porque yo puedo hacer unas cuantas cosas sin su ayuda. La carta a la Odisea es una carta dura, pero sigo creyendo que es una carta de una iglesia a la que el Señor amaba. Porque, hermanos, si usted está sentado ahí, si usted forma parte de una iglesia, puede ser esta u otra como esta, fue a precio de la sangre de Jesús. Hemos sido comprados por precio. Esta no es una sociedad sin fines de lucro, esto es iglesia. Y la iglesia fue creada a la luz de la cruz, por el sacrificio del Cordero, que fue inmolado por nosotros. Yo te invito a inclinar tu cabeza, vamos a hablar con Dios. Y podés tomar estas palabras como miembro de la iglesia, pero quizás sería más provechoso tomarlo cada uno en forma personal. Y animarte ahí con tus ojos cerrados a decirle: Señor, quizás hace tiempo que no te estoy preguntando ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Qué hay en mí que te agrada? ¿Qué hay en mí que no te agrada, Señor? Soy completamente dependiente de ti. Sin ti no soy capaz de nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Nada puedo sin Cristo si no me fortalece. Padre y Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos compraste a un precio altísimo, que fue la vida de tu Hijo amado Jesús. Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, Señor, líbranos de la tibieza espiritual. Líbranos del conformismo, del creer de que podemos sin ti, Señor. Señor, perdónanos porque quizás nuestra vida de oración se manifiesta en minutos al día y pocos, y con eso estamos manifestando autosuficiencia. Señor, queremos crecer en nuestra vida de oración. Queremos manifestar dependencia de ti, de lunes a viernes, en nuestro diario vivir, en buscarte, en tratar de escuchar tu voz. Señor, gracias porque tú sigues a la puerta llamando. Y queremos realmente crecer en nuestra intimidad contigo. Queremos conocerte cada día más y avanzar hacia la madurez espiritual. En el nombre de Jesús. Yo solamente le pido que estén un instante más con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Y quizás no los conozco a todos, pero puede ser el caso de que haya alguien acá que nunca antes invitó a Jesús a entrar a su vida. O sea, nunca tomó una decisión de fe por medio de la cual Dios, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, perdonó nuestros pecados y entró a nuestra vida. Pero si hay alguien que nunca lo ha hecho y entiende que hoy necesita imperiosamente de Dios en su vida, yo te voy a animar a que me acompañes en una oración sencilla, en la cual sencillamente le vas a pedir perdón al Señor y vas a confesar que Jesús es Dios. Si querés hacerlo, repetí conmigo: Padre Dios, en este momento reconozco mis pecados, mis errores. Te pido perdón por ellos y te invito a entrar a mi vida para
para ser mi jefe, mi dueño, mi guía. Gracias por escucharme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Un instante más, solamente con sus ojos cerrados. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez? Si la has hecho por primera vez, la buena noticia es que Dios ha escuchado esa oración y la ha contestado, te ha perdonado y te ha transformado en alguien nuevo, un nuevo ser. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Si lo has hecho solamente y si lo has hecho por primera vez, te aseguro eso, que lo quisiera orar por tu vida. Me gustaría que lo manifiestes levantando tu mano ahí donde estás sentado. Dios las bendiga. Pueden bajar sus manos. ¿Alguien más ha hecho esta oración por primera vez? Vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias por estas nuevas hijas tuyas, hermanas en la fe. Queremos bendecirlas y pedirte que tu Espíritu Santo ahora entre a sus vidas y traiga la paz y esa sensación de perdón que viene de ti. Las bendecimos a ellas en el nombre de Jesús y bendecimos tu palabra por Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.